Hoy vamos a hablar del ego. ¿Cómo es esto de la identidad, del personaje, de la identificación con el ego? ¿Sirve para algo esto del ego tan denostado o tan idolatrado? Quédate con nosotros en Perlas del Vacío Radio, porque hoy vamos a hablar del ego, de la identidad, del personaje. Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla. Porque cuando estamos en el seno materno, ahí no tenemos, noción de separación. Estamos ahí flotando en el líquido amniótico, en un elemento cálido, acogedor, en el que nada nos sobra, nada nos falta. Y ahí tenemos una unión y una coherencia y una sensación probablemente de plenitud, ¿no? Porque no hay absolutamente nada que me perturbe, y así nos mantenemos en una unión y en una coherencia con dentro del seno materno. Tampoco hay noción o conciencia de separación, porque el ego justamente probablemente tiene que ver con esta sensación y con esta experiencia a la hora de nacer de separación, de disgregación. Me separo de lo que me mantenía cohesivo y coherente para experimentar para tener una experiencia diferente, separada del todo. Y aquí, en esta separación que comienza con el nacimiento, comienza la gran aventura del ego. Porque justamente y en esa experiencia de separación, que es una experiencia traumática la inmensa mayoría de las veces, y que quizá es un trauma necesario que nos va a procurar, nos va a permitir la experiencia justamente de, a través de esta separación traumática, nos va a dar la oportunidad de encontrarnos con algo que yo soy, pero que en el proceso, que es la experiencia de vida, en esta percepción de separación, que podríamos decir que en realidad es ilusoria, pero no vamos a entrar ahora mismo en este tema. Vamos a seguir tirando del hilo del ego, ¿no? Que es por definición como una experiencia de la identidad particularizada, separada del todo, y en esta, como digo, experiencia de separación, es un camino en el que desde la unidad vamos hacia, si en un principio somos uno con todo, ¿no? En ese seno materno, incluso antes de nacer, había probablemente desde nuestra conciencia una percepción de unidad. Es un camino a la inversa, es un camino de percibirme separado del todo, para en ese proceso permitirme, a través de la experiencia de separación, volver a la unidad. Pero esta vez volveríamos, tras una experiencia de vida, volveríamos a comprender de una manera cabal y profunda que realmente no estamos separados de nada. Pero para llegar a ese punto hay que recorrer el camino de la separación, de la identidad disgregada del ego,
Y podríamos decir desde aquí que esto tiene realmente un propósito y una finalidad. El ego podría ser aquello que nos permite generar más circuitos para darnos la oportunidad de actualizarnos con la experiencia. Podríamos decir que esta identidad, este ego, es en realidad una oportunidad para tomar los desafíos de la propia existencia a través de la experiencia de vida. Podríamos decir también que es una especie, esto del ego, una especie de herramienta de la conciencia para experimentarse a sí misma a través de la experiencia. Y para entender un poco mejor esta dinámica y esta mecánica del ego como herramienta para el ser, podríamos pensar, por ejemplo, que a lo largo de la infancia, en la infancia, el humano, la identidad humana, es un tipo de identidad que se proyecta siempre hacia afuera porque busca las referencias fuera de sí, porque no tiene, el niño no tiene realmente conciencia de sí y entonces va a buscar siempre referencias fuera de sí. Sus primeras referencias son, por supuesto, sus progenitores, ¿no? El padre, la madre. Si hay hermanos mayores, siempre se va a estar identificando en referencia a sus, digamos, patrones, a esos modelos, ¿no? que utiliza o que usa como puntos de referencia a través de los cuales se va a comparar, ¿no? Y a referenciar y a guiar. Y es a partir de estas referencias, de estas guías paternas, o filiales o de hermanos mayores, o tíos, abuelos, etcétera, es que el niño o la niña va estructurando su propia identidad. A partir de aquí, ¿no? Va copiando y va tomando y formando una estructura, una identidad, ¿no? Que le va a servir como referencia. Pero el niño, el infante o la niña va a convertirse tiempo más tarde en un adolescente o en una adolescente. Y aquí digamos que los puntos de referencia van a cambiar porque es como que el adolescente necesita ampliar su campo de experimentación y entonces sale fuera del pequeño círculo familiar y ahí descubre otros puntos de referencia y ahí descubre otras identidades que al igual que él o al igual que ella también están buscando, se están explorando. Y vemos que, por ejemplo, en la adolescencia hay una tendencia grande a la identificación con el grupo de amigos o con el clan o con la tribu punk o tribu, distintos movimientos, ¿no? Que lo que van a estructurar en el adolescente es otra identidad grupal, del tipo que sea, ¿no? Es como una identidad colectiva en la cual el adolescente lo que busca es reforzar la identidad, porque todavía está buscando y sigue buscando fuera, sigue buscando referencias externas. Esto en realidad es un proceso natural, no es malo, es una exploración natural del individuo en ese proceso de adolescencia que es eso, en realidad está buscándose a sí mismo, ¿no? A través de referencias fuera de él. Y en esta experiencia es muy interesante y muy determinante en la vida del humano adolescente porque lo va a poner a prueba en muchos sentidos, como por ejemplo en el sentido en el sentido de la comparación, de la competencia, en las que el individuo va a tomar una conciencia más clara de su propio lugar dentro del clan o dentro del círculo, de su propio potencial e incluso, esto es lo que me parece más interesante, de sus propios límites,
¿no? De su propia falta de autoestima, de su propia falta de valoración, ¿no? Y de reconocimiento. Entonces toda esta exploración, ¿no? Es lo que más nos va a enriquecer, y es bueno que el adolescente explore todo esto, ¿no? Porque esto es lo que le va a dar en esta búsqueda en referencia externa, es lo que le va a dar una mayor claridad y lucidez respecto de él mismo, ¿no? En esta comparación. También es muy interesante la experiencia de las lealtades, ¿no? El cómo el adolescente o el adulto, porque esto también ocurre desde luego y por supuesto en la edad adulta, toda esta cuestión de qué es más importante, la lealtad al grupo, al clan, ya sea clan familiar o clan de amigos o el tipo que sea, o el grupo que sea, ¿qué es más importante, la lealtad al grupo o el ser leal conmigo mismo? Toda esta exploración en referencia externa que me lleva a un autoconocimiento interno es tremendamente importante e interesante. Y toda esta experiencia es lo que va a ir constituyendo eso que llamamos la identidad o el ego. Entonces desde aquí vemos que es esto del ego, que quizá por alguna parte, de alguna manera, a veces se demoniza esto del ego, ¿no? Porque consideramos que el ego es egoísta, pero es parte simplemente de un proceso de autoconocimiento. Otra cosa es quedarse en esa eterna edad infante, en esa infancia. Otra cosa es quedarse en ese ego que no madura, que no crece. Esto es otro asunto, otra cuestión que vamos a desarrollar en la segunda parte del programa, ¿no? Pero el ego en sí mismo es simplemente una herramienta del ser o de la conciencia para la autoexploración. Y en todo esto de la identidad y del ego, lo que vemos es que está muy bien esta primera parte de la infancia y la adolescencia, en la que intentamos, vamos al encuentro de lo que soy, intentamos averiguar y explorar qué y quién soy. Pero hay otra etapa en la que es como hacer como el camino hacia la desidentificación de eso con lo que nos hemos identificado. Está bien, como digo, la exploración es esta percepción, esto de percibirme separado del todo para autoexplorarme. Porque no puedo explorar lo que soy si ya soy todo, ¿no? Si estoy en esta percepción de unidad, no voy a tener la posibilidad de explorarme fuera de lo que ya soy. Entonces, como dije al principio, esto del ego y de la identidad es una estrategia del ser y de la conciencia para expandirse a sí misma, ¿no? Y un poco vivir en realidad es como un engaño, una estrategia, ¿no? Para desvincularme de lo que soy temporalmente durante lo que va a durar la vida de este humano. Y como digo, es como un camino en el que me separo para en otra etapa en la que se supone que ya empezamos a madurar, tenemos una mayor capacidad de comprensión y absorción de la experiencia, y sería como aparentemente desandar lo andado, que no es nada de eso, sino es entrar en otra dimensión más profunda de lo que ya soy. En esta exploración de separación me separo para darme la oportunidad de explorar otras cosas que desde la unidad no podría explorar, ¿no?
me separo y cada individuo va a explorar desde su lugar cosas diferentes, ¿no? Porque cada individuo, cada identidad, cada humano tiene unas cualidades particulares y desde ahí va a desarrollar un potencial distinto. Es por eso que cuando empezamos a madurar nos damos cuenta de que no tiene demasiado sentido esto que al principio nos enseñó tanto, ¿no? Como lo de la comparación y competencia. Tuvo su momento y tuvo su función y tuvo su propósito, ¿no? Pero digamos que en esta otra etapa de la vida, en la madurez, nos toca un poco hacer justo lo contrario. Y lo contrario, si hablamos del ego y de la identidad, es el desidentificarnos de esta identidad. Para, como digo, hacer un camino a la inversa. Es para desidentificarnos del ego, porque seguir identificándonos con el personaje de una manera, digamos, permanente y persistente, lo que nos va a provocar es digamos que en este camino de experiencia, cuando nos estamos dándole demasiada identidad a la identidad, valga la redundancia, es que nos vamos a acomodar en esa percepción de lo que yo creo que soy. Y aquí, en este acomodamiento, nos vamos a volver rígidos, porque no vamos a permitir un movimiento, porque la palabra ego desde la lógica numérica es 28 y 28 es un número bastante dinámico. Es aquí la paradoja del ego, ¿no? Por una parte, si nos identificamos demasiado con el ego o con esa percepción de lo que yo tengo, de esa identidad que yo tengo de mí mismo, nos vamos a parar. Nos vamos a quedar ahí en un punto fijo de esa percepción de lo que yo creo que yo soy. Y no vamos a permitir un movimiento, porque 28 es un movimiento, es algo que me permite generar más circuitos, más capacidad de respuesta y una resignificación de lo que yo soy. A ver, la vida, por definición, es algo que siempre está en continuo movimiento. Entonces, si yo en mi vida pretendo quedarme estático en una percepción de lo que yo soy, digamos que es siempre la misma, vamos a entrar en incoherencia, porque la vida, como digo, por naturaleza, es algo que está en constante mutación, movimiento, cambio. Entonces es muy importante adquirir con esto que yo le llamo la madurez, ¿no?, del ser, adquirir esta cualidad de la propia vida, que es una cualidad cambiante. Entonces, si me identifico demasiado, si me anclo demasiado en lo que percibo de mi identidad, de lo que yo soy, como digo, la vida se va a encargar de mostrarme que no van por ahí los tiros, ¿no? Porque si la propia vida es capaz de mutar a cada instante, a cada momento, y no tiene ningún problema en cambiar, y justamente estos procesos de cambio constantes de la propia vida, en la que todo va cambiando, como digo, constantemente, justamente esta cualidad cambiante de la propia vida es lo que permite a la vida renovarse, actualizarse y estar siempre con esta cualidad vital. Justamente la cualidad vital de la vida es el continuo cambio, el cambio continuo. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos aferrarnos a una identidad estática, a una identidad petrificada o cristalizada? Esto es muy importante, que el ego, la identidad, sea capaz de comprender esta dinámica, valga la redundancia nuevamente, ¿no? Porque esto, justamente, el comprender que mi identidad va a estar en un continuo proceso de cambio, que es justamente lo que me va a permitir madurar, lo que me va a permitir expandirme como identidad, como ser humano,
es el no aferrarnos a lo que somos ni a lo que tenemos, sino el estar, tener este entrenamiento, esta cualidad fresca, vital, justamente es lo que nos va a permitir, es justamente esta capacidad, es estar permeable al cambio, que es el estar permeable al cambio. Implica el permitir, el darme cuenta de cómo mi identidad se queda obsoleta, ¿no? En un momento dado, y lo que antes me servía ya no me sirve. Entonces vamos, y lo que antes era válido en un momento dado, ya, como digo, ya no me sirve. Esto es el error, ¿no? La resignificación del error. Ego es 28, es una continua resignificación y una actualización de mi propia percepción, de lo que yo soy. Entonces esto, queridos amigos, no tiene nada que ver con el apego. Esto es lo que vendría a ser el desapego. Es el estar dispuesto a soltar lo que soy a cada instante cuando ya no me sirve, cuando ya no me es útil, ¿no? Tenemos un proceso de experiencia, de experimentación, y en el momento en que eso ya no me sirve, ya se quedó obsoleto, es muy importante que observemos justamente la cantidad de apego que tenemos a ese aspecto del personaje, y en el momento en que eso me provoca, me hace reaccionar, ¿no? Y percibo que me está provocando quizá incomodidad, quizá sufrimiento, es el momento de observar qué aspecto de mi identidad, a qué aspecto de mi identidad me estoy aferrando, porque probablemente ya es un aspecto que ya quedó obsoleto, mal que le pese a la identidad, que tiene siempre esta tendencia natural a aferrarse, porque tiene una tendencia natural a acomodarse, porque tenemos esa tendencia natural, ¿no?, a acomodarnos en estos círculos pequeños que nos hacen sentir cómodos, ¿no? Porque el romper ese círculo de comodidad, esa zona de confort, ¿no?, es siempre incómodo, pero eso es justamente lo que nos va a permitir seguir creciendo. Y porque otra cosa que ocurre cuando te acomodas en exceso es que, como digo, no te permites actualizarte, y ahí es donde empieza la decadencia de la identidad del individuo, y ahí es donde empiezas a envejecer realmente, y puede llegar esta situación de empezar a ser viejo con 20 años, no importa la edad, no es cuestión de edad, es cuestión de actitud. Entonces, como vemos, todo esto del ego y de la identidad es sumamente interesante y sumamente importante en nuestro proceso de vida y de existencia. Bueno, hasta aquí, queridos amigos, espero que os haya resultado interesante y sobre todo espero que os resulte útil. Agradezco vuestros comentarios. Y sabéis que, bueno, estamos en Spreaker, grabamos un programa, 2 programas mensuales, 2 programas quincenales. Solo sugeriros que, si os gusta, que os suscribáis a Spreaker y os suscribáis también a nuestro programa Perlas del Vacío Radio en iVoox. Y bueno, comentaros, por si todavía no lo sabéis, que también tenemos un programa en YouTube igualmente llamado Perlas del Vacío. Os sugiero que, si os gustan todas estas temáticas, pues que os suscribáis. Y bueno, siempre que hay algún suscriptor nuevo, reconozco que a esta identidad le alegra, ¿no?, y le ilusiona, ¿no?, el poder compartir cada vez con un grupo mayor de personas todos estos temas tan interesantes, considero, por eso lo grabo, para el propio individuo, para este ego, ¿no?, que no para de crecer y de aprender. Nada más, queridos amigos, un abrazo a todos y estamos nuevamente conectando en el próximo programa. Chao.
Perlas del Vacío Radio. El programa que desprograma. Bucearemos profundo en algún tema hasta dejarlo vacío. Y dejar que surja la perla.